Un saludo cordial, mi nombre es Jamie Raquel Fernández Jara, soy estudiante de la carrera de Comunicación en línea segundo semestre. Hoy compartiremos con ustedes algunos conceptos previos sobre el análisis semiológico aplicados a distintos códigos. También abarcaremos algunos temas interesantes sobre la semiología de la retórica y comunicación no verbal, sus motivaciones e incidencias en la sociedad. El proceso de la comunicación es la transferencia de un mensaje de A B y sus principales intereses están en el medio, el canal, el transmisor, el receptor, la interferencia y la retroalimentación. Para que la comunicación ocurra es necesario crear el mensaje con signos, crear significados. Surge entonces un nuevo conjunto de términos, signos, significación, iconos, denotar, connotar, todos los términos que se refieren a las varias maneras de crear significados. La semiótica es un estudio de los signos y su funcionamiento tiene tres áreas de estudio principales. Primero, el signo mismo, porque los signos son creaciones humanas y solo pueden ser comprendidos en función al uso de la gente que haga de ellos. Los códigos o sistemas de organización de los signos, aquí se estudia cómo se ha desarrollado una variedad de códigos para satisfacer las necesidades de una sociedad o una cultura o para explotar los canales de comunicación disponibles para su transmisión. 3. La cultura dentro de la cual operan estos códigos y signos está a su vez depende para su propia existencia y forma del uso de estos códigos y signos. 6. Todos los modelos de signos comparten como rasgos generales tres elementos que deben aparecer al analizarlos: el signo, aquello a lo cual se refiere el signo, los usuarios del signo y signos mismos. Un signo es algo físico, perceptible por nuestro sentido, se refiere a algo diferente de sí mismo y debe ser reconocido por sus usuarios como signo. El alfabeto de sordos mudos, por ejemplo. El signo se relaciona con la realidad solamente a través de los conceptos de la gente que lo utiliza. El filósofo Peirce identifica una relación triangular entre el signo, el usuario y la realidad exterior. En su modelo vemos que un signo es algo que representa algo para alguien. Se dirige a alguien y crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o tal vez un signo más desarrollado. Llamaremos interpretante del primer signo a este signo creado. El signo representa algo, su objeto, o un signo se refiere a algo diferente de sí mismo, el objeto, y es comprendido por alguien, es decir, tiene un efecto en la mente del usuario, el interpretante. Codificar es un proceso tan creativo como codificar. El signo para sucir consiste en un significante y en un significado. El significante es la imagen del signo, del cómo se percibimos las marcas en el papel o en los sonidos en el aire. El significado es concepto mental al cual se refiere. Este concepto mental es por lo general común a todos los miembros de la misma cultura que comparten el mismo lenguaje. Los significados son hechos por el hombre, determinados para una cultura, su cultura, a la cual se pertenece. En esta oportunidad vamos a analizar la semiótica de la retórica. La semiología como ciencia tiene la virtud de extrapolar expresiones lingüísticas, no solo en el uso o arte de escribir o de hablar, en toda propuesta retórica. Esto se puede decir que es un sistema semiótico determinado que implica un uso que constituye una ruptura con respecto al uso convencional de la gramática y o semántica de este mismo sistema. En este caso podemos decir que la retórica actúa a partir de la gramática de algún sistema semiótico. La semiótica presenta una cierta mirada acerca del modo, en este caso, en que las cosas se convierten en signos y son portadores de significado. La retórica, desde una mirada particular, se centra en semiótica,
ya que supone, en principio, comprenderla como una particular semiosis y de igual manera en un conjunto de signos, relaciones, funciones y efectos que tienen, en este caso, sus mismos usuarios. Podemos decir también que la retórica en los enunciados de un sistema semiótico indica cuando un enunciado mediante comportamiento se modifican actitudes, gestos o acciones con respecto a lo convencional y o normado para lograr ser vistos de determinado modo, del que se alcance a facilitar determinado objetivo de la retórica. En este caso podemos decir que la misma es la utilización del lenguaje con una finalidad persuasiva o estética añadida con una finalidad comunicativa. Antes que todo, de igual manera, podemos mencionar que la semiosis y la retórica siempre van a ser o estar en conjunto, ya que pertenecen o se extraponen de la misma manera. Gracias. Hola, mi nombre es Linda Vera y hoy les voy a hablar sobre la semiología de la comunicación no verbal. La semiología o semiótica es la ciencia derivada de la filosofía que trata de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas, estudiando en forma general los sistemas de signos como base para la comprensión de toda actividad. Se entiende por signo un objeto o evento presente que está en un lugar de otro objeto o evento ausente, en virtud de un cierto código. La semiótica distingue entre la denotación y la connotación, entre claves o códigos de los mensajes transmitidos, entre lo paradigmático y lo sintagmático. Estas dimensiones dan orígenes a disciplinas homónimas que rigen las relaciones entre signos y la cosa designada, la semántica, relaciones entre signos, la sintaxis, y entre signos y sus condiciones de uso, la pragmática. Desde estas dimensiones se analizan los fenómenos, objetos y sistemas de la significación, de los lenguajes y discursos en los diferentes procesos asociados a ellos. Toda producción e interpretación del sentido constituye una práctica significante, un proceso de sentido que se vincula mediante signos y se materializa en texto. El cuerpo humano emite mensajes continuamente y la comunicación ocurre consciente o inconscientemente. Emite mensajes continuamente y la comunicación ocurre consciente o inconscientemente, con palabras o sin ellas. Al hablar de comunicación no verbal, tenemos que analizar exclusivamente tres áreas de estudios fundamentales que son la paralingüística, los sistemas kinésicos y proxémicos. Estos son sistemas básicos de la comunicación no verbal más cercanas al cuerpo humano. La paralingüística estudia los aspectos semánticos del lenguaje. Dentro del mismo tenemos el ritmo con el que hablamos, los tonos empleados, el volumen de la voz, el timbre que puede ser agudos o graves y los silencios. La kinésica estudia el significado de los movimientos, como cruzar las piernas, entrelazar las manos, las posturas, los gestos, entre otros. La proxémica. Esta expresión fue propuesta por el antropólogo inglés Edward Hall y hace referencia al análisis del aspecto personal, el espacio o distancia que deben tener las personas al comunicarse. El acto de hablar o de escribir son formas de acción del lenguaje, orientados a algún fin dentro de un contexto, y que están interactuando en forma lingüística, cognitiva y sociocultural, admitidas como las formas de comunicación y de representación del mundo, sea este real o imaginario. Por lo tanto, no basta que el evento comunicativo sea transmitido en un texto oral, escrito o imagen para ser interpretado, sino también se necesita de los elementos que se encuentran situados dentro del contexto. Y en este escenario de contextualización es el que emana los conceptos del discurso. Entonces, un discurso se refiere al uso del lenguaje del individuo relacionado a la formación cultural, social y política, determinadas por sus interacciones dentro de la sociedad.
Más específicamente, el discurso hace una diferencia entre la concepción del lenguaje, ya que sus efectos solo pueden ser entendidos en el contexto donde se conforman, y por ello el discurso no se refiere a un texto en sí, sino más bien implica patrones, comunidades de conocimientos y estructuras, donde un texto es una realización única de un discurso. Gracias. Motivación e incidencias en la sociedad. La semiología es la ciencia que se ocupa de todos los procesos de comunicación. Además, una herramienta no solo para descubrir lo que las cosas significan, sino para interpretarlas. Es una de las primordiales fuentes científicas sobre las cuales se estudia y acciona todo lo relacionado con la comunicación. En todas partes donde circula diariamente el ser humano, necesita relacionarse para ser funcional en la sociedad. Para esto debe forzosamente comunicarse, pero para que se lleve a cabo este acto, los sujetos están dentro de un campo invisible, codificado. Pero ¿quién se ha encargado de codificarlo como habitantes en una sociedad determinada? Las personas se desarrollan con conductas elaboradas con base de culturas convencionalizadas en el pasado. En otras palabras, se empieza a vivir en el vecindario, barrio o comunidad con todo ya semiotizado. Ya nada se crea en lo absoluto para interactuar. Nos comunicamos para transmitir ideas, para informarle a alguien de algún acontecimiento. Si no nos comunicáramos, no podríamos sobrevivir. Anduviéramos a tientas y a locas por el mundo, cometiendo errores y dando traspiés a cada instante. El problema de esto no son los códigos en sí, que a su vez lo forman decenas de conjuntos de signos, sino más bien radica en que las personas se acomodan a lo fácil y práctico y por ello crece el desinterés por ir más allá de la supuesta realidad que la vida presenta. Acotando un poco más al análisis semiológico, tenemos que el cuerpo humano es el principal transmisor de códigos presenciales. Según el autor Artstill, 1972, se definen 10 códigos presenciales. ¿Cuáles son? El contacto físico, la proximidad, orientación, apariencia, inclinaciones de cabeza, expresión facial, gestos, posturas, movimiento de ojos y contacto visual y aspectos no verbales de la palabra hablada. Los códigos son los sistemas de organización de los signos y están gobernados por reglas que son aceptadas por todos los miembros de la comunidad que los utiliza. ¿Esto qué quiere decir? Que el estudio de los códigos da mayor énfasis a la dimensión social de la comunicación. Distinguimos códigos de comportamiento y códigos de significación. Los códigos de significación tienen ciertos rasgos comunes. Tienen varias unidades de las cuales se hace la selección y pueden ser combinadas según sus reglas. Son códigos que expresan un significado. Sus unidades son signos que se refieren, de alguna manera, a algo diferente de ellos mismos. Los códigos y la cultura se interrelacionan dinámicamente. Todos estos cumplen una función social. Pueden ser transmitidos a través de los medios o canales de comunicación apropiados. En nuestro tiempo, junto al lenguaje hablado y escrito, los símbolos visuales y especialmente los símbolos gráficos se han convertido en medios de entendimiento indispensable. El desarrollo acelerado de la humanidad va sustituyendo la comunicación escrita por los símbolos. Por ejemplo, el icono, que representa cualidad material con interpretación abierta. Ejemplo, puede ser un color. El índice, de forma arquetípica, con interpretación abierta. Un ejemplo, una fecha indicadora de dirección en una pared o entre otros objetos. El conjunto de todos los sistemas de los signos humanos, los códigos, se pueden dividir en 3 grupos diferenciados, atendiendo a sus funciones. Sistemas de signos estéticos que posibilitan la expresión subjetiva, las reacciones emotivas sobre el mundo, la naturaleza y los hombres. Conciernen a la disciplina de la semiología del arte. Estos sistemas de signos son simbolizaciones, casi individuales, y por lo tanto afectan a un grupo reducido, el círculo íntimo, del autor. Aportan muy poco al entendimiento internacional.
existen sistemas de signos que se utilizan como fórmulas de comportamiento en el mercado de las relaciones sociales. Son generalmente muy limitados en su radio de acción. Están ligados a grupos, clases o naciones, entorpeciendo el entendimiento internacional. Se manifiestan con frecuencia como modelos de comportamiento, sistemas de signos lógicos que deben proporcionar una descripción, explicación y pronóstico racional del entorno y una efectiva regularización de los modelos de comportamiento y operaciones, así como el aumento de la función lingüística. Por regla general, este sistema está ligado fuertemente a la lengua de cada nación. También están orientados hacia alguna ciencia, son competentes en ambientes concretos muy especializados.